Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre los circuitos eléctricos. El circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos situados a lo largo de una trayectoria cerrada. Básicamente, ¿verdad? Es todo lo que tenemos nosotros conectados en un cableado. Algunos de los elementos son fuente de voltaje y corriente que vimos la semana pasada, la resistencia eléctrica, el inductor, el capacitor, el transformador y el amplificador operacional. El transformador no lo vamos a estar viendo en este curso, pero sí vamos a estar viendo algunos de los otros componentes. Solo que ahorita el primordial va a ser la resistencia, al menos estos 2-3 meses van a ser puras resistencias y fuentes de voltaje. Más adelante cambiamos el amplificador operacional, al capacitor y al inductor. Pero lo primero, la base, ¿verdad?, de este curso es esta parte. Va a ser muy importante que ustedes la vayan entendiendo desde el inicio. Algunos conductores, ¿verdad? ¿Qué son los conductores? ¿Verdad? Estos lo que hacen es que permiten un flujo de carga de un material, ¿verdad? Y miramos de que este flujo de carga se ve afectado usualmente en el tipo de material que es. Hay materiales que van a permitir un mayor flujo de carga y materiales que van a permitir un menor flujo de carga. Un material que permite un mayor flujo de carga, como vimos la semana pasada, flujo de carga es una corriente. Carga es una cantidad de electrones. Entonces, nosotros lo que necesitamos ver es cómo configurar esa corriente, ¿verdad? Cómo vamos a estar ahí trabajándola, ¿verdad? Entonces, esos buenos conductores realmente nos van a dejar que esa corriente, ¿verdad?, fluya de una mejor manera. Algunos de los mejores conductores son los que usualmente tienen un electrón libre, ¿verdad?, para poder circular, ¿verdad?, para esa corriente, ¿verdad?, que dijimos que esa carga son esos electrones. Podemos, por ejemplo, ver el caso del cobre, ¿verdad?, en esta tabla. En esta tabla nosotros tenemos una conductividad relativa respecto a este cobre, que es uno de los conductores más famosos que hay, que se utilizan. El cobre es probablemente que ustedes en sus casas, ¿verdad?, está instalado en el que cuando ustedes enchufan por ahí adentro el conductor es de cobre. Y es uno de los más utilizados, es de cobre. Pero tenemos otras conductividades relativas. Tenemos la plata, el oro, aluminio. La plata conduce mejor que el cobre. ¿Por qué será que no se utiliza tanto? Probablemente porque es más caro, ¿no? Igual que el oro. El oro a veces le venden a uno también como ciertos audífonos que son de mejor calidad porque tienen recubrimiento de oro. Pues miramos que conduce un poquito menos, ¿verdad? Pero lo que tiene, ¿verdad?, es que tal vez es una mejor forma en que se oxida, ¿verdad?, y nos da una mejor calidad, ¿verdad?, aunque tenga tal vez un poco más de resistencia, pero tiene otros factores que son beneficiosos. El aluminio, ¿dónde se utiliza el aluminio? Por ejemplo, usualmente, ¿verdad?, podrían pensar en el cableado exterior, en las casas, ¿verdad?, las que van entre las casas. Ahora siempre hay cables que vienen aéreos. Esos son de aluminio. ¿Por qué es de aluminio? Ahora si conduce menos. Pues la respuesta, ¿verdad?, usualmente es que pesa menos. Si va a estar colgado, yo necesitaría un poste más grande, ¿verdad?, para agarrarlo si fuera de cobre, que fueran más gruesos, porque sería más pesado. Entonces también ahí es beneficioso ver otras características, como por ejemplo también podemos ver cómo se oxida el aluminio. El óxido de aluminio forma una capa externa que se puede ver como negra, pero este óxido de aluminio no se descascara como por ejemplo el hierro. El hierro cuando se oxida comienza a formar partes de óxido y ustedes lo pueden levantar y se va cayendo. Entonces básicamente termina desposolándose el hierro si uno lo deja a la intemperie. Por eso usualmente se pintan. El aluminio no es necesario, ¿verdad?, porque el mismo óxido de aluminio forma una capa protectora para que el interior no se oxide. De ahí también hay otros materiales que se utilizan, pero estos son algunos de los principales. Vamos a hablar ahora sobre la resistencia. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Si lo miramos por definición de la resistencia eléctrica
es la oposición al flujo de carga a través de un circuito eléctrico. Dicho en palabras más sencillas, ¿verdad? Es la oposición a la corriente. Se representa con una R. La unidad de la resistencia son los ohms, que es una omega mayúscula. Miramos como en la imagen de la izquierda, como la resistencia depende de la resistividad, que es la ρ chiquita que tenemos ahí. Entonces la resistencia es igual a la ρ L sobre A. Entonces si la longitud es muy larga, ese L es largo, entonces nosotros vamos a poder tener una resistencia bastante grande. A veces queremos quizá la resistencia pequeña. Una manera de hacerla pequeña, disminuyendo el área, aumentando el área. Entre más grande es el área, se dan cuenta, ahora va a irse reduciendo esa resistividad. Y si sabemos que el factor del área es R al cuadrado, entonces se reduce en una magnitud cuadrática. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos por ejemplo, enviar la corriente de un lado al otro, ahora que queremos que haya la menor cantidad de pérdidas, queremos que haya una resistencia muy pequeña, entonces podríamos usar un cable bien grande para hacer eso, que a veces se usa, ¿verdad? Ese tipo de cables, ¿verdad? A veces se dimensionan los cables según esa distancia que es necesaria. El símbolo el dibujo, el diagrama ahora de la resistencia eléctrica es el que vemos arriba, que es básicamente es como esos triángulos, digamos. Esa sería esa resistencia. Siempre que miren ese dibujo, significa que es un dibujo de resistencia. También podemos ver aquí, ¿verdad? Esta tabla. Esta tabla ahora igual va respecto al cobre. En esta tabla estamos viendo diferentes materiales, estamos viendo también su resistencia. Como el cobre es buen conductor, su resistencia es baja, de 1.7 por 10 a la menos 6 ohms por centímetro. Significa que yo puedo multiplicar eso por cierta cantidad de centímetros y me va a decir cuánto va a ser esa resistencia, ¿verdad? También tenemos aquí comparado, por ejemplo, que el carbón, que es uno de los materiales más utilizados para hacer resistencias, es uno de los más populares. Si se dan cuenta, ahora es de 3500, es fácil unas 2000 veces más que el cobre. Aquí hay algunos dibujos de las resistencias. Tenemos resistencias fijas, que significa que tienen valores constantes. Por ejemplo, esta blanca ahora es cerámica. Tenemos aquí a la derecha ahora de encapsulado metálico. ¿Por qué encapsulado metálico? Usualmente queremos mejorar su enfriamiento, su disipación de calor. Entonces se le puede poner un encapsulado de ese tipo. Las resistencias que nosotros vamos a ver en el laboratorio son como estas dos de abajo. Pueden ser cualquiera de las dos. Si se dan cuenta, la de la izquierda son de película metálica y las de la derecha de película de carbono. Y si se dan cuenta, ahí tienen algunas líneas de colores. Vamos a explicar esas líneas de colores más adelante. También tenemos las resistencias variables. Por ejemplo, la primera, los potenciómetros, son los que aparecen en este cuadro. Tienen usualmente 3 patas de salida y se dibujan de esta manera, con una flecha, donde aquí serían las 3 terminales. Una a la salida de la flecha y las 2 exteriores. También pueden tener los otros dibujos, pero si se dan cuenta, ahora siempre tienen esa flecha. Tenemos
Las resistencias térmicas, ¿verdad? De coeficiente de temperatura son como estas dos. Básicamente, ¿verdad? Varían sus resistencias según la temperatura. Podemos usarlas para determinar la temperatura. También tenemos fotoresistencias, que son estas de abajo. Estas, ¿verdad? Cuando se tiene una incidencia de luz, cuando se iluminan, cambia su valor de resistencia. Usualmente tienen estas dos flechas. Bueno, el código de colores. Hace un ratito hablamos de las resistencias que a veces tenían algunos colores. ¿Qué significa? Aquí tenemos varias bandas. Básicamente la primera banda nos va a decir este primer número. La segunda banda el otro número. La tercera banda es un multiplicador. Y la última banda es la tolerancia. La tolerancia solo hay dos colores, entonces podríamos, bueno, solo tiene estos colores, estos pocos colores. Usualmente yo casi no he visto que me aparezcan con café y con rojo. Usualmente solo aparecen con estos valores, ¿verdad? Si se dan cuenta, las otras son de alta tolerancia, de muy baja tolerancia, son muy ideales. Entonces estas no son como para aplicaciones normales, ¿verdad? Ya que se necesita tal vez algo en un ambiente médico que tiene que ser muy preciso, por ejemplo, tal vez se encontrarían con esa otra línea de otro color. Por lo tanto, ahora si solo solo miran el tema, ¿verdad? Que puede estar o plateado o dorado, eso nos ayuda a saber cuál es la primera banda y cuál es la última banda. Por ejemplo, esta que es azul, rojo, verde. Azul significa 6. Podemos escribir aquí el 6. Luego dice rojo, que es un 2. 6, 2 por el verde, que significa 100.000. 62 por 100.000. A veces en lugar de poner 1000 les podemos poner una K. Disculpen ahí como escribo. También hay muchos valores típicos, como por ejemplo una resistencia de 1K. Una resistencia de 1K tiene un valor de... se mide en colores como un café negro rojo. Ahora son algunas que ustedes pueden irse ahí memorizando poco a poco. El café significa un 1. Negro es un 0. Entonces tenemos 1, 0. Ya sé, vamos a escribirlo aquí en un papel. Entonces, si tengo una resistencia de 1K, usualmente es café negro rojo. Está volteada. Bueno, café negro rojo. ¿Por qué? Café significa un 1, el negro es el 0, el rojo es el 100. Entonces la multiplicación sería 1, 0 por 100, que es igual a 1. Bueno, tenemos también la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley más importante de este curso. Si ustedes aprenden esta ley, comienza a ir todo bien en este curso. Es bastante sencilla y es como una de las pocas ecuaciones que nos aprendemos en el curso, que hay tal vez unas 2 o 3 que nos vamos a ir aprendiendo poco a poco. Esto lo que nos dice, ¿verdad?, es que la tensión entre los extremos de materiales conductores, tensión es voltaje, o sea, el voltaje entre dos extremos de un conductor, o resistencia podríamos decir también, es proporcional a la corriente que fluye a través del material. Podemos
ver aquí cómo hay una linealidad entre corriente y voltaje entre esas dos terminales. Y la pendiente sería esa resistencia. Algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejemplos de esa ley de Ohm. Digamos que tenemos una resistencia de 560 ohms que está conectada a un circuito que hace fluir una corriente de 42.4 miliamperios a través de ella. Calculemos la tensión a través de la resistencia y la potencia que está disipando. Vamos a continuar acá. Tenemos una resistencia igual a 560 ohms conectada a un circuito que hace fluir una corriente de 42.4 miliamperios a través de ella. ¿Cuánto vale el voltaje? Nos recordamos que el voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a 560 de la resistencia por la corriente. En miliamperios la podemos pasar, si operamos con miliamperios, la respuesta nos va a dar milivoltios. Vamos a operarla directamente en voltios, así que sería 0.0424. Esto sería el voltaje. Calculemos el valor. El valor debiera de ser el voltaje igual a 23.7 voltios. Pregunta también cuánto sería la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente, entonces la potencia va a ser igual a voltaje 23.7 por la corriente de 0.0424. La potencia entonces va a ser aproximadamente 1.05 watts. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Aquí dice, con referencia a la figura 2.25, calcule lo siguiente. La figura 2.25 es la que está abajo, es esa resistencia, donde hay una corriente y un voltaje. Calcule la resistencia si la corriente es igual a menos 2 microamperios y el voltaje es igual a menos 44 voltios. Aquí lo que hacemos es despejar la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Queremos encontrar la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces resistencia va a ser igual a el voltaje, que es menos 44, y la corriente, que es 2 microamperios. Y aquí la respuesta que tenemos aquí es de 22 mega ohms. La siguiente, la potencia absorbida por la resistencia, si el voltaje es igual a 1 voltio y la resistencia es igual a 2 kilo ohms. Esa se las pediría que ustedes la resuelvan en casa, igual a la 2.12. Así, si tienen algunas dudas, pues me van consultando. Y esto es importante, ¿verdad?, que lo vayan resolviendo antes del día de laboratorio. Un resumen sobre todo lo que hemos visto. Vimos que la dirección en la que se mueven las cargas positivas constituye la correspondiente al flujo de corriente positiva. Eso significa que aunque los electrones son los que se muevan, nosotros vamos a pretender que son las cargas positivas, que son esos agujeros, esa falta de electrón, es la que nosotros vamos a asumir que son las que se mueven, y esa va a ser esa corriente positiva, aunque sabemos que realmente
Los electrones son los que van en el otro sentido. Para definir una corriente debe indicarse un valor y una dirección. No podemos indicar solamente solo con un valor, ¿verdad? Siempre tiene que estar identificada con una dirección. Por ejemplo, si estuviéramos en un examen y ustedes solo me ponen la corriente es igual a 5 amperios, eso me dice algo, pero no me dice todo. Si yo sé que en el circuito ustedes lo dibujaron con la resistencia, la fuente de voltaje, y me ponen que va hacia allá y son 5 amperios, yo ya sé cuál es, porque de repente ustedes usaron la corriente hacia el otro lado y la pusieron positiva, hubiera estado mala, por ejemplo. Se utiliza una mayúscula, una I mayúscula para los valores DC y para las demás una I minúscula, si es un valor alterno, ¿verdad? Entonces siempre que, si ustedes suelen ver una I mayúscula, significa DC, corriente directa, o sea que su valor no cambia en el tiempo. Si cambia en el tiempo, usualmente es una I minúscula. Para definir la tensión en un elemento se requiere marcar las terminales con los signos más y menos. Para definir la tensión, o sea el voltaje, para definir el voltaje tengo que poner un más y un menos. Entonces yo sé que hay un voltaje desde este punto a este punto. Y aparte tengo que decir un valor, ¿verdad? Por ejemplo, que valga 5 voltios. Cualquier elemento que suministra potencia positiva si fluye corriente positiva hacia afuera de la terminal de tensión positiva. Y cualquier elemento absorbe si fluye corriente positiva hacia adentro de la terminal de tensión positiva. Esto fue lo que vimos la semana pasada cuando estábamos viendo las corrientes que pueden entrar o salir al elemento. Vimos que la ley de Ohm establece que la tensión en un resistor lineal es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él. En otras palabras, voltaje es igual a resistencia por corriente. La potencia disipada de un resistor está dada por potencia es igual a voltaje por corriente. Si nosotros utilizamos la ley de Ohm para convertir aquí en valores, nosotros podemos meter este valor de ley de Ohm, por ejemplo, acá. Entonces, potencia es igual a ¿cuánto vale el voltaje? Y por R. Entonces esto multiplicado por I, esto es igual a I cuadrado R. También si yo despejo aquí para I, me queda que la corriente es igual a voltaje partido la resistencia. Entonces, si lo pongo en la primera, pongo voltaje es igual a I, la sustituyo, va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces estas son las dos fórmulas de potencia. Ahora con que ustedes se aprendan que potencia es igual a voltaje por corriente y se aprendan la ley de Ohm, ustedes pueden obtener todas las conversiones para la potencia. Y estas dos, ¿verdad?, son ahorita en estos 2 meses las fórmulas más importantes que pueden tener. En el análisis de circuitos se suele suponer que los cables tienen una resistencia de 0. Usualmente los cables en un protoboard son tan pequeños que se dice que la resistencia del cable va a ser 0. Si fuera un cable largo, por ejemplo, que está entrando a una planta o que sale desde Escuintla para suministrar electricidad para ustedes que están a donde estén viviendo, ahí no se puede suponer que es una resistencia 0, ahí es una resistencia que hay que considerar. Bueno, esos son los puntos que teníamos ahorita para hoy. Nos vemos.